Hola, buenas tardes. No, buenas tardes no. Si no sé qué hora van a ver. Hola, buenas, bienvenidos otra vez a este canal. Doy gracias a Dios de poder compartir nuevamente con vos estas clases para adolescentes, para jóvenes. Así que te invito a que tomes nota, que busques tu Biblia en este momento y vamos a comenzar. Antes de empezar, te quiero invitar a que te suscribas a este canal, actives la campanita para que recibas cada notificación cuando subimos un video. Y bueno, ¿estás listo? Ya empezamos con la clase, prepárate. Y antes de buscar nuestra referencia bíblica del día de hoy, te quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez cuando expresaste tu fe en Dios te sentiste solo? ¿O sentiste que nadie te entendía y aún que Dios te dejó solo? Hoy vamos a ver una historia bíblica que nos enseña muchas cosas y quiero que abras tu Biblia allí en el libro de Éxodo, capítulo 5. El versículo 20 dice: y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron: mire Jehová sobre vosotros y juzgue, porque nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndole la espada en la mano para que nos maten. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Por qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Amén. Miren lo que vamos a ver hoy acerca de Moisés. Y la pregunta que te hacía al principio era acerca de si te habías sentido solo alguna vez. Y vamos a entrar un poco en contexto de lo que viene siendo la historia de Moisés en este libro de Éxodo. Y vemos allí en el capítulo 3 en adelante el llamamiento de Moisés, lo que Dios habla a él, ¿sí? Y sabemos que en ese tiempo el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, estaba siendo esclavo de Egipto, de los egipcios. Entonces, al clamar el pueblo por libertad, Dios envió el libertador que vino a ser Moisés. Cuando Dios llama a Moisés, vamos a ver lo que él responde, ¿sí? Y Dios le dice: quiero liberar a mi pueblo de la opresión. Y la respuesta de Moisés, allí en el versículo 11 del capítulo 3, dice: ¿quién soy yo para ir a Faraón? En el capítulo 4 ya empieza Moisés a dar excusas y dice: no me van a creer, soy tardo para el habla, torpe en la lengua, no sabía hablar según él. ¿Y qué le responde Dios? Te enseñaré qué hablar. Él le iba a dar palabra y aparte de eso iba a poner a su hermano Aarón para que le ayude. Ante todo esto, Moisés tomó valor y esos sentimientos de inferioridad quedaron atrás y él fue y se enfrentó junto a su hermano a Faraón. Y le dijo: quiero que dejes salir al pueblo al desierto a celebrar a Dios. Y la respuesta de Faraón la vamos a ver. En Éxodo capítulo 5 versículo 2 dice: y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel. El versículo 5 dice: dijo también Faraón: he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho y vosotros le hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Y les impondréis la misma tarea del ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificio a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Miren lo que respondió Faraón. Primero les dijo: ¿y quién es ese Dios que te mandó a vos para liberar al pueblo? Y en segundo lugar, lo que hizo el Faraón fue decir: se va a agravar la servidumbre de Israel, le vamos a dar más trabajo. Entonces, ante esta situación, Moisés, imagínense, se quería morir, porque aparte de que le había ido mal con Faraón, el pueblo de Dios estaba sufriendo mucho más que antes. Y ahí es donde vemos el primer versículo que leíamos al principio, que fue lo que el pueblo le dijo a Moisés y a Aarón. Allí en el versículo 21 dice: le dijo: mire Jehová sobre vosotros y juzgue,
porque nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniendo la espada en la mano para que nos maten. El pueblo estaba muy mal, imagínense que se le había sumado más trabajo, entonces dijeron, ¿qué pasa acá? Pero Moisés dice que habló con Dios. Y vamos a ver lo que le dijo allí en el versículo 22. Dice que Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a tu pueblo? ¿Para qué me enviaste? ¿Por qué desde que yo vine a Faraón a hablar en tu nombre has afligido a este pueblo y no los has librado? Moisés pensaba que podía ir a hablar con Faraón y que Faraón le iba a decir, bueno, dale, llévate el pueblo y después vuelvan. Y no fue así. Sabía Moisés que iba a haber resistencia, pero en ese momento se sintió solo. Sentía que estaba solo ante esa situación. ¿Y cuántas veces nos sentimos así en nuestros ámbitos? Porque nosotros vivimos en un mundo en que hay gente que no cree en Dios, no conoce de Dios. Y cuando nosotros expresamos nuestra fe, muchas veces nos sentimos solos. Ya sea en la escuela, sea en la universidad, en los lugares de trabajo, donde nos movemos y aún dentro de nuestra familia. Quizás hay gente que no cree en Dios y no conoce a Dios. Y somos blanco de burlas, de discriminación, de bullying por creer en Dios. Y muchas veces nos sentimos solos. Y les hablo desde mi experiencia personal de que yo nací en cuna cristiana, digamos. Mis padres ya eran cristianos antes de que yo naciera y me crié toda la vida dentro de la iglesia, dentro de las costumbres cristianas, y muchas veces cuando hablaba acerca de lo que yo creía me sentía excluida del resto, ¿sí? Mayormente en la escuela, en la primaria, secundaria, cuando uno habla acerca de lo que cree, lo tienen ahí como, oh, mirá la loca esa es evangélica. O cuidado que ella se hace la santa, o ojo que va a la iglesia. Y todo tipo de comentarios que muchas veces hacen que nos sintamos solos y que nos hagan mal. Pero en todo eso, sí, podemos sacar algo bueno. Y ustedes dirán, bueno, de todo ese rechazo o esa discriminación, ¿puedo sacar algo bueno? Sí, porque nuestro Dios tiene planes preciosos con nosotros y vamos a ver lo que le responde a Moisés y lo que viene a respondernos a nosotros también. Éxodo capítulo 6, versículo 1 dice, Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Miren lo que Dios habló a Moisés y lo que nos habla a nosotros también, porque muchas veces nos preguntamos, ¿vale la pena quizás sufrir ese rechazo, esas discriminaciones de solamente porque son cristianos o evangélicos? Y quiero decirte que sí, que vale la pena. Pero volviendo a lo que Dios le dijo a Moisés, vamos a ver 3 cosas principales que Dios le dijo. Y en el versículo 2 le dijo Dios a Moisés, yo soy Jehová. Lo primero que hizo Dios fue recordarle quién lo había enviado. Él era Jehová, omnipotente. Y Dios quiere recordarte hoy quién es el que te llamó, quién es el que te tomó, quién es el que te hizo nueva criatura. Y es nuestro Dios todopoderoso. No te olvides nunca de quién te llamó, de quién te escogió desde el vientre de tu madre y te dio un propósito en esta vida. Por eso, lo más importante es que hoy Dios nos está recordando quién es Él, ¿sí? Y cuando nosotros reconocemos quién es nuestro Dios, ya no hay temor, ya no hay duda, ya no hay rechazo que pueda hacernos mal porque nosotros pertenecemos y somos hijos del Dios poderoso. En segundo lugar, vemos allí en el versículo 4, dice, también establecí mi pacto con ellos de darle la tierra de Canaán. Él les recordó el antiguo pacto que había hecho con ellos. Dios había prometido que Él iba a dar la tierra prometida, la tierra de Canaán, al pueblo de Israel, que quizás se habían olvidado de que había un pacto para ello.
Y de la misma forma Dios tiene con nosotros propósitos y pactos que Él nos quiere recordar. ¿Sí? Si Dios en algún momento te dio una palabra, acordate de ella. Yo siempre, cada palabra que recibo del Señor la anoto, porque por ahí me olvido, pero cada palabra que Dios me habla a través de su palabra, de la Biblia, o quizás a través de una persona, la anoto porque muchas veces nos olvidamos, ¿sí? Y podemos recordarla cuando podemos anotar. Y ante ello, anda y fíjate, ¿qué me habló Dios? Me habló que iba a ser una gran adoradora, un gran adorador. Me habló que iba a ser evangelista, que iba a alcanzar a multitudes. Me habló de que iba a ser pastor, que iba a alcanzar a las ovejas perdidas. ¿Qué me habló Dios? Acordate de lo que Dios te habló. Sí, porque es momento de que nosotros recordemos quién es Dios, quién es el que nos llamó, pero también que Dios tiene un pacto y un propósito con nosotros. Y en el versículo 6 dice, por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo los sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y los libraré de su servidumbre, y los redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y los tomaré por mi pueblo y serás vuestro pueblo, y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que los saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y los meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo las daré por heredad. Yo soy Jehová. Y nuevamente Dios confirma la promesa. No solamente les recordó quién era, le recordó también el pacto que había hecho con ellos, y Él reitera nuevamente este compromiso con el pueblo, esta promesa que había hecho al pueblo de Israel. Por eso, cuando vos te sientas solo y quizás en el mismo lugar que Moisés, ¿sí? Porque todo alrededor se ve mal, se ve que no hay nada a nuestro favor, que la gente no nos entiende, que muchas veces cuando nosotros hablamos de Cristo se nos burlan o lo que sea. Si no te sientas solo, no te sientas mal, porque hoy quiere recordarte Dios quién es Él. Él es un Dios grande. También te quiere recordar que hay un pacto contigo y te quiere recordar y confirmar su promesa para tu vida. Por eso, tomate de esta palabra, porque de la misma forma que Moisés se sintió en ese momento, quizás nos sentimos nosotros, que nadie nos entiende o solos ante la gente, ante la sociedad. Pero te quiero decir que cada día somos más, que la palabra del Señor se extiende cada vez más. Y dice la palabra que vendrá el fin, pero cuando todos hayan escuchado y oído de Dios. Por eso, hoy en día, la palabra se está extendiendo de tal manera que en todos los ámbitos encontramos gente que cree en Dios, ¿sí? Quizás hace unos años atrás, dentro de, por ejemplo, en las escuelas, en las aulas, yo quizás era la única que era cristiana, pero hoy vemos que hay muchísima gente que ha creído en Dios y se va extendiendo, y ya no somos una minoría, sino que somos mayoría. Por eso quiero que te llenes de fe en este momento y que puedas creer en el Dios poderoso, que puedas creer en el pacto que tiene con nosotros y que creas en su promesa, que Él la confirma nuevamente en nuestras vidas. Por eso te quiero decir, no estás solo. Por eso no te sientas que estás fuera de foco, porque vos estás encaminado, estás en el camino correcto, estás creyendo en Dios, y es lo que más bien nos hace en este tiempo, de poder tener personas, adolescentes, jóvenes que puedan hablar acerca del Evangelio. Espero que esta clase haya sido de bendición para tu vida, que puedas compartirla con otros, que compartas este video, porque es una reflexión que quizás a muchos les hace falta escuchar, y si la escuchaste te pido que la compartas. Que Dios te bendiga, y recordá que yo sé lo que quiero, pero Dios sabe lo que necesito. Te veo en el próximo video. Que Dios te bendiga. Y deje ir a Israel. Yo no conozco... Hola, hola. Sí. También déjame... Y dijiste... Oh.